Para la segunda parte del atlas vamos a estudiar diferentes estructuras muy importantes, como lo va a ser el tallo cerebral o tronco encefálico, que va a estar dividido en tres porciones. Una de ellas va a ser el mesencéfalo, la otra la protuberancia anular o puente de Barolio, y por último vamos a tener el bulbo raquídeo o médula oblonga. Esta estructura va a ser importante ya que va a ser la mayor ruta de comunicación del cerebro entre la médula espinal y todos los nervios periféricos, y también va a controlar distintas funciones, incluyendo lo que va a ser la respiración, la regulación del ritmo cardíaco y pues distintos aspectos primarios de la localización del sonido. Además, también vamos a ver otra estructura muy importante llamada hipotálamo, que va a ser perteneciente a lo que es la parte del diencéfalo y el sistema límbico, y pues se va a encontrar situado debajo del tálamo, además de que va a producir también diferentes hormonas que van a ser importantes para la regulación de varios aspectos en nuestro cuerpo, ya que ya los veremos más adelante a profundidad. Y bueno, también vamos a ver un poco de la irrigación del encéfalo, en donde no debemos olvidar que va a estar encargada por dos arterias muy importantes. Una de ellas va a ser la carótida. Ahí vamos a ver un poco pues una porción de esta arteria, y bueno, la otra parte también va a ser la arteria vertebral, que también ya las estudiaremos más adelante. El mesencéfalo es una parte del tronco encefálico, situado casi en el centro del encéfalo, ocupando una parte de su zona más profunda, por lo que establece una comunicación directa con muchas estructuras del sistema nervioso central. Es la zona que une al tronco del encéfalo con el diencéfalo y partes de la corteza cerebral, situado en su zona superior sobre el puente de Barolio y justo por debajo del diencéfalo, compuesto principalmente por tálamo e hipotálamo. Además, está atravesado por un estrecho canal llamado acueducto de Silvio, por el cual va a fluir el líquido cefalorraquídeo, desde el tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Este líquido va a tener la función de aislar y proteger varias estructuras del sistema nervioso central. En una porción anterior o pedúnculos cerebrales va a estar separada por la porción intermedia de una banda o sustancia gris denominada sustancia negra. En una porción intermedia o calota del mesencéfalo va a estar atravesada por el acueducto del mesencéfalo o acueducto de Silvio, y va a estar ocupado por los núcleos rojos que se van a extender hasta la región subtalámica y por los fascículos de sustancia blanca y núcleos de la forma reticular. En una cara posterior o techo del mesencéfalo va a presentar los 4 tubérculos o colículos cuadrigéminos, 2 superiores y 2 inferiores. La parte alta o superior del mesencéfalo, o también denominado calota del mesencéfalo, va a presentar diferentes estructuras, principalmente los pedúnculos cerebelares, donde este en específico va a representar al tracto occipito-parieto temporo continuo. Por otro lado, tenemos a la sustancia negra, que va a estar justo detrás de los pedúnculos. Va a ser un área dopaminérgica donde habrá neuronas que van a sintetizar dopamina, y estas van a ser aprovechadas por los ganglios de la base en su mayoría. Los núcleos subtalámicos, que van a estar justo detrás de los pedúnculos. Los núcleos rojos, que van a estar atrás de la sustancia negra y van a estar destinados a la musculatura de la cintura escapular y miembro superior para regular el tono motor de estos músculos. Los lemniscos mediales, que van a estar a un lado de los núcleos rojos, van a ser los encargados de generar grandes láminas donde van a pasar los tractos de vías sensitivas y van a llevar información somatosensorial. Vamos a denominar área tegmental ventral a aquella que va a estar justo entre los lemniscos mediales y los núcleos rojos. Y eso va a ser el conjunto del tegmentum. Encontramos a la formación reticular, que va a estar justo detrás de los lemniscos mediales y de los núcleos rojos. Va a ser el encargado de regular los ciclos de sueño-vigilia y cuando hay una gran actividad de concentración y alerta. Los núcleos del tercer par craneal, los cuales van a estar justo detrás del área tegmental, donde está la formación reticular,
Este se le llama o se le denomina tercer nervio oculomotor común o motor ocular motor. Y la sustancia gris periacueductal, que va a estar detrás de los núcleos del tercer par, va a estar rodeado o va a rodear al conducto mesencefálico y va a regular la percepción del dolor, bloqueándola o disminuyéndola. Encontramos de este lado a los colículos superiores y al tectum. Ya para finalizar, la parte baja o inferior del mesencéfalo, o también llamada como parte caudal, vamos a encontrar estructuras similares a la calota del mesencéfalo. Encontramos que siguen presentes los pedúnculos, sigue presente la sustancia negra, sigue presente los lemniscos mediales, pero ahora vamos a denominarlos lemniscos laterales, que les explicaré un poquito más adelante, y vemos que aún encontramos a la formación reticular o tegmentum. Lo que vamos a notar es que ya no van a estar visualizados los núcleos rojos, sino que va a estar esta superficie denominada proyecciones, la cual va a estar en medio del tegmentum y va a ser la encargada de conectar con el pedúnculo cerebelar superior. Encontramos a los lemniscos laterales, que van a estar destinados a hacer conexiones con la vía auditiva. Y por último, encontramos a los núcleos del cuarto par craneal. Recordamos que en la calota del mesencéfalo era el tercer par craneal. Estos núcleos van a estar rodeados de la sustancia gris periacueductal y va a recibir el nombre de núcleo troclear o nervio patético. El puente troncoencefálico, también llamado protuberancia anular o puente Barolio, va a ser una porción del tronco del encéfalo, que es toda esta estructura que estamos viendo aquí, que se va a ubicar entre la médula oblongada y el mesencéfalo. Esta va a ser la protuberancia anular. Este segmento va a ser el más prominente del tronco del encéfalo y se va a encontrar por delante del cerebelo, midiendo alrededor de 2.5 centímetros de largo. Desde una perspectiva anatómica, esta protuberancia se va a dividir típicamente en dos regiones. Una parte ventral, que es la que estamos observando aquí, llamada protuberancia basilar, la cual vamos a poder reconocer gracias a su gran prominencia y a estas estrías transversales que lo van a atravesar. Las podemos ver aquí. También vamos a observar una depresión medial, vertical, llamada surco basilar, que es donde se va a alojar la arteria basilar. En su parte superior va a estar separada del mesencéfalo y sus pedúnculos cerebrales por lo que va a ser el surco pontomesencefálico, o también denominado surco mesencefálico pontino. Es este, ya se lo señalé. Y mientras tanto, el límite entre el puente y la médula oblonga va a ser dado por el surco bulbopontino o surco pontino inferior, que va a ser como esta parte. En los límites laterales de cara a cara se va a ubicar o ver el origen aparente de los nervios trigéminos correspondientes al quinto par craneal, que van a ser estas dos estructuras que vemos aquí, y que van a indicar los lugares donde el puente se continúa con los pedúnculos cerebelosos medios que se extienden hacia el cerebelo. Por el surco protuberencial inferior vamos a encontrar los nervios abductores del sexto par craneal, aquí lo podemos encontrar, estas pequeñas estructuras, y por encima de los fonículos laterales de los nervios faciales del séptimo par craneal, aquí los vamos a ver. Y por último, el vestíbulo coclear del octavo par craneal, que van a estar en esta parte. La otra parte que vamos a observar va a ser la dorsal o posterior, también llamada tegmento. Para apreciar más fácilmente esta cara va a ser necesario, quitamos lo que es el cerebelo y como ya sabemos va a estar conectado con los pedúnculos cerebelosos mediales. El espacio entre el cerebelo y el tallo cerebral va a dar paso a la formación de lo que va a ser el romboencéfalo, que como podemos ver tiene forma de rombo, que también va a estar constituido por el bulbo raquídeo y en donde vamos a poder encontrar al cuarto ventrículo. Aquí lo podemos ver, va a ser esta zona. El techo de este ventrículo va a estar cubierto por una membrana que se va a expandir también hacia el cerebelo, llamada velo superior medular, y el piso también se va a encontrar cubierto por otra membrana llamada velo medular inferior. En la región central vamos a observar un surco mediano dorsal,
Y bueno, en las regiones laterales vamos a encontrar al pedúnculo cerebeloso medial, que ya lo mencionamos, al pedúnculo cerebeloso inferior y al pedúnculo cerebeloso superior. A cada lado del surco mediano se va a observar una prominencia bastante extensa que va a tener sentido cefalocaudal, denominada eminencia media, que ya la podemos observar. Y bueno, hacia la parte lateral se va a observar el área vestibular, que va a conectar con el cerebelo, así como con el núcleo locus coeruleus, y esta zona va a ser una zona de neuronas adrenérgicas y noradrenérgicas. Si hiciéramos un corte transversal en la parte más superior de la protuberancia, observaríamos más fácilmente al velo medular superior, mencionado anteriormente, aquí lo podemos observar. Además de ver distintos núcleos de gran importancia, como por ejemplo el núcleo mesencefálico, que aquí lo podemos ver, va a ser esta parte, y va a ser uno de los 4 núcleos del nervio trigémino relacionado con los músculos de la masticación de la mandíbula. En una parte medial observamos al núcleo locus coeruleus, que ya lo mencionamos anteriormente, y que va a mandar proyecciones noradrenérgicas hacia toda la corteza cerebral, así como el cerebelo y a la médula espinal. Esta vía va a ser importante ya que participa en la liberación de noradrenalina en situaciones de estrés. Incluso también se considera que va a ser parte del sistema de analgesia, o sea, por lo que también puede participar en la reducción de la percepción del dolor. Tenemos por otro lado al fascículo longitudinal medial, aquí y como su nombre le indica está en una parte más medial, y este núcleo va a pertenecer a las vías somatosensoriales y a los núcleos generadores centrales de patrones vinculados con todo lo que van a ser las vías motoras reguladoras de los movimientos rítmicos, por ejemplo la marcha. También vamos a ver al pedúnculo cerebeloso superior, aquí ya lo mencionamos hace un rato, y que va a entrar en la protuberancia y se va a dirigir hacia la línea media, como lo vemos, y esta vía va a enviar información hacia el cerebelo proveniente de la médula espinal, en particular a las interneuronas motoras, que también van a recibir información descendente de los haces córtico-espinales. Esta vía también va a indicar al cerebelo las señales motoras que han llegado a las astas anteriores, en donde van a emerger las motoneuronas y van a enviar las señales hacia los músculos para lo que va a ser su contracción. Esa va a ser la función de los pedúnculos cerebelares superiores. Tenemos también a los tractos tegmentales, aquí los podemos ver, uno a cada lado, y estos van a formar parte del circuito que va a liberar acetilcolina hacia el tálamo. ¿Esto por qué va a ser de relevancia? Pues para regular el ciclo del sueño, que también junto con la noradrenalina y la serotonina van a intervenir en la regulación de esta función fisiológica. También va a recibir conexiones de todos los ganglios basales, por lo que se ha demostrado que también participa en el control de la locomoción. Vamos a tener aquí también otras estructuras que ya hablaremos más adelante, como por ejemplo los núcleos pontinos, los tractos corticobulbares y corticoespinales. Aquí vemos los pedúnculos cerebelosos mediales, los lemniscos mediales y entre otros que ya veremos a profundidad. Si seccionamos transversalmente a través de la mitad de la protuberancia a nivel de lo que van a ser los núcleos sensoriales y motores, que los podemos ver aquí, del nervio trigémino vamos a ver las mismas estructuras que vimos anteriormente y algunas pues las vamos a apreciar mejor. Es importante mencionar que a través de todos los cortes transversales que vamos a ver, vamos a encontrar las mismas estructuras, ya que la mayoría va a pasar por va a recorrer toda la protuberancia y algunas veces también va a llegar hacia el mesencéfalo o hacia el bulbo raquídeo. Por ejemplo, aquí también vamos a encontrar a los lemniscos mediales, aquí los vemos, y a los núcleos del RAFE. Estos núcleos del RAFE van a estar llamados así por estar ubicados en la línea media y van a enviar proyecciones serotoninérgicas hacia todo el cerebro, incluyendo el cerebelo y la médula espinal, para liberar serotonina, que como ya sabemos es indispensable para modular los ciclos del sueño y la vigilia, incluyendo también los estados de ánimo. También observamos los núcleos pontinos, que van a ser estas pequeñas estructuras que van a recibir extensas referencias que provienen de la corteza prefrontal a la corteza motora y posteriormente van a enviar todos sus axones hacia el cerebelo. Aquí los podemos ver. Y van a enviar al cerebelo, por lo que va a constituir una estación de relevo entre los impulsos provenientes de las zonas motoras de la corteza cerebral hacia el cerebelo. También tenemos a los núcleos corticoespinales,
que como los vemos van a contener fibras que van a transmitir información motora de la corteza hacia la médula espinal y es relevante para la ejecución de movimientos voluntarios. Además, aquí también podemos apreciar a los pedúnculos cerebelosos mediales. En otro dibujo, por ejemplo, aquí que va a ser igual, van a estar señaladas diferentes estructuras, pero también va a ser una porción medial. Vamos a resaltar, por ejemplo, a los núcleos dentados. Aquí los podemos ver, que van a participar en la planificación e iniciación y control de movimiento, así como también vemos a lo que va a ser el cuarto ventrículo y pues otras estructuras como los leminiscos mediales, el área tegmental, estas partes del cerebelo que ya mencionamos anteriormente. Por último, en un corte transversal a través de lo que va a ser la cara caudal, o sea, en una mitad inferior, vamos a comenzar viendo los pedúnculos inferiores y otras estructuras como por ejemplo el tracto y núcleo espinal, los núcleos pontinos, las fibras transversas, los pedúnculos medios, entre otras. Pero también vamos a ver nuevas estructuras como lo son los núcleos del sexto par craneal, también llamado oculomotor externo o abducens, el cual va a inervar al músculo recto lateral para los movimientos laterales del ojo. También vamos a ver a los núcleos del séptimo par craneal, que van a ser los del núcleo facial, y a los núcleos vestibulares, aquí los vamos a ver, pertenecientes al octavo par craneal. Por otra parte, va a haber algunos núcleos que pueden abarcar tanto el bulbo raquídeo como la protuberancia. Por ejemplo, el núcleo solitario. Este núcleo o tracto va a formar también parte del séptimo, noveno, décimo y onceavo par craneal, que a nivel de la protuberancia va a recibir aferencias del sentido del gusto. Por último, vamos a tener al cuerpo trapezoide, que va a pertenecer a lo que es a la vía acústica. El bulbo raquídeo, médula oblongada, es la porción más caudal del tronco del encéfalo. Se continúa con la médula espinal y se sitúa en la fosa craneal posterior. Va a estar conectada con la protuberancia por una parte superior y por una parte inferior con la médula espinal. Entre estas dos estructuras vamos a encontrar el bulbo raquídeo. Topográficamente vamos a dividir su estudio en 4 caras, 2 laterales, una anterior y una posterior. En la cara anterior va a estar la cisura media anterior, que se va a continuar por debajo con la cisura media anterior de la médula espinal. A ambos lados de la cisura hay un engrosamiento, el cual vamos a denominar pirámides vulvares. Estas estarán compuestas por haces de fibras córtico-espinales que se originan en la circunvolución precentral de la corteza. Las pirámides se decusan en el extremo inferior de la médula oblonga para así formar la decusación de las pirámides. En una posición lateral y posterior respecto a las pirámides van a estar las olivas vulvares, que son elevaciones ovales producidas por los núcleos olivares inferiores. En el surco, entre la pirámide y la oliva, vamos a tener el surco preolivar. De este van a surgir las raíces del nervio hipogloso, y por detrás de las olivas se encuentran los pedúnculos cerebelosos inferiores que conectan el bulbo con el cerebelo y forman el piso del receso lateral del cuarto ventrículo. Del surco ubicado entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior, vamos a tener al surco retroolivar. De este van a surgir las raíces del nervio glosofaríngeo, del nervio vago y del nervio accesorio. En una cara posterior, de la mitad superior de la médula oblonga, se va a formar el triángulo inferior del piso del cuarto ventrículo. A cada lado del surco mediano posterior hay un engrosamiento alargado, el cual es el tubérculo grácil y va a estar producido por el núcleo grácil subyacente. Por fuera de este tubérculo vamos a tener otro engrosamiento similar, y este va a tener el nombre de tubérculo cuneiforme, que va a estar producido por el núcleo cuneiforme subyacente.
La médula oblonga en su estructura interna va a estar constituido por sustancia gris y blanca. Para ello veremos un par de cortes transversales en los cuales vamos a identificar la reorganización de sus estructuras. Estos cortes transversales van a estar a nivel de la decusación de las pirámides, a nivel de la decusación de los lemniscos mediales y a nivel de los núcleos olivares. A nivel de la decusación de las pirámides vamos a tener esta estructura. Dentro de esta estructura vamos a poder observar al fascículo cuneiforme y al fascículo grácil con sus respectivos núcleos. De forma más lateral vamos a tener al núcleo y al tracto espinal del nervio trigémino, que como sabemos este nervio es muy grueso y por ello va a tener múltiples núcleos y fascículos en todas las porciones del tronco del encéfalo. Por debajo de esta estructura vamos a tener la raíz espinal del nervio accesorio y de manera más lateral inferior vamos a tener al tracto espinocerebeloso anterior y posterior y al tracto espinotalámico lateral. Lo más importante de esta estructura va a ser el tracto corticoespinal lateral, porque estos van a venir directamente desde la corteza, específicamente del área motora, y van a permitir la gran decusación motora que se va a realizar en esta parte medial de esta estructura. A nivel de la decusación de los lemniscos mediales, básicamente vamos a encontrar la misma estructura que a nivel de la decusación de las pirámides, salvo que en esta ya se va a integrar el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso. Vamos a ver ya su núcleo y su estructura definida. También vamos a comenzar a ver un poco del núcleo olivar inferior y vamos a observar ya las pirámides ya decusadas. La misma vamos a tener de posterior a anterior la misma estructura, los núcleos grácil, el núcleo cuneiforme, sus fascículos, el tracto espinal y el núcleo espinal del nervio trigémino, los tractos espinotalámicos lateral, el tracto espinocerebeloso anterior y posterior. Y otro hecho que también vamos a resaltar en esta estructura es que se va a realizar la decusación de los lemniscos mediales, que en sí no es más que el cruce de los fascículos de el núcleo cuneiforme con los haces del fascículo grácil, y se va a realizar la decusación. Ahora, en este corte transversal vamos a observar la parte media específicamente de los núcleos olivares. Como podemos observar a simple vista, en esta estructura se puede ver que es un poco más compleja debido a que va a presentar múltiples núcleos y la cantidad de sustancia gris en este nivel ya ha aumentado debido a la presencia del complejo de los núcleos olivares, de los núcleos de los nervios vestíbulo-coclear, glosofaríngeo, vago, accesorio e hipogloso. El núcleo más grande de este complejo es el núcleo olivar inferior, que es este, de color azul. Y la sustancia gris va a tener forma como de una bolsa arrugada. La función de los núcleos olivares va a estar asociada con la del movimiento muscular voluntario, y en una parte medial de un tono amarillo va a estar representado el lemnisco medial, que va a formar un tracto aplanado a cada línea media por detrás de las pirámides. Estas fibras emergen de la decusación de los lemniscos y transmiten información sensitiva al tálamo. En general, la estructura de posterior a anterior, en una parte posterior vamos a observar al velo medular inferior. Por debajo de
en esta estructura va a corresponder a la cavidad del cuarto ventrículo. Lateral a esta cavidad se va a observar el núcleo vestibular medial. Lateral a estos vamos a tener al núcleo coclear posterior. En una parte un poco inferior al núcleo coclear, en esta estructura roja, vamos a tener al núcleo vestibular inferior. Lateral a estos núcleos, en esta estructura, va a corresponder al pedúnculo cerebeloso inferior. En una porción inferior a estos pedúnculos, vamos a tener al núcleo coclear anterior. Y en una parte más medial, ya también vamos a comenzar a observar la formación reticular. Y las estructuras básicamente van a seguir siendo las mismas que las que habíamos venido observando desde la decusación de las pirámides y de los lemniscos, los múltiples núcleos. Y aquí vamos a observar las continuaciones de los nervios que ya se habían integrado. El hipotálamo es una parte del diencéfalo que se extiende desde la región del quiasma óptico hasta los límites caudales de los cuerpos mamilares. Está por debajo del tálamo y forma el piso de las paredes laterales del tercer ventrículo. También va a estar relacionado con el tegmentum del mesencéfalo y sus límites laterales forman la cápsula interna. El hipotálamo es muy importante ya que controla el sistema nervioso autónomo, límbico y endocrino. Las funciones de acuerdo al sistema nervioso autónomo son el control de la actividad visceral, apetito, temperatura, sueño y vigilia. Las funciones del sistema límbico es el control de las emociones y la respuesta de lucha-huida. Y las funciones de acuerdo al sistema endocrino es traducir todas las señales del sistema nervioso hacia el endocrino a través de las hormonas con ayuda de la hipófisis. Esta va a traducir todos los factores hipotalámicos y va a extender todas las hormonas que segrega el hipotálamo para llevar a cabo las funciones que más tarde les hablaré. El hipotálamo está relacionado con el quiasma óptico, el infundíbulo, el tuber cinerum y los cuerpos mamilares. También va a estar relacionado directamente con la hipófisis por el tallo hipofisiario o infundíbulo. La comunicación de ambas va a permitir que las glándulas del organismo funcionen adecuadamente. También va a estar relacionado con el sistema porta hipofisiario del cual vamos a hablar más adelante. El hipotálamo se va a dividir en tres regiones: región anterior, región tuberal y región posterior. La región anterior va a estar conformada por los núcleos paraventricular, el cual va a secretar hormonas como la vasopresina para la reabsorción de agua, la oxitocina para estimular al músculo liso del útero y a la hormona liberadora de la hormona de corticotropa, la que a su vez va a estimular la adenocorticotropina para la producción de cortisol. También va a estar el núcleo supraóptico, el cual va a regular la presión arterial por medio de la conservación de agua a través de la vasopresina. También está el núcleo supraquiasmático, el cual va a regular los ritmos circadianos, va a controlar los ciclos de sueño-vigilia, y el núcleo preóptico, el cual va a liberar la hormona liberadora de la hormona de gonadotropina. La región tuberal va a estar conformada por los núcleos dorsomedial, el cual va a ser responsable del apetito, el ventromedial, el cual va a ser encargado de la saciedad o de la plenitud, y el núcleo arcuato, el cual va a poseer células dopaminérgicas, las cuales van a actuar sobre la adenohipófisis, donde tiene un efecto inhibidor de la secreción de prolactina por las células lactotropas. La región posterior va a estar conformada por los núcleos mamilar, que va a participar en el sistema límbico, y el núcleo posterior, el cual va a tener un efecto simpático, es decir, que va a haber cambios en la tensión, en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, en la respiratoria, etc. En el hipotálamo hay dos tipos de neuronas secretoras. Estos son neuronas con la característica que en vez de secretar neurotransmisores van a secretar hormonas y péptidos con funciones especiales. Unas son las neuronas magnocelulares, estas van a ser muy grandes y van a conectar el hipotálamo con la neurohipófisis por medio de la eminencia media y también por el infundíbulo. El cuerpo o el soma va a estar en el hipotálamo, mientras que su axón va a llegar hasta la neurohipófisis.
y cualquier hormona que se secrete en el hipotálamo va a ser liberada en la hipófisis. Otras son las neuronas parvicelulares, el cual van a ser más cortas. Su soma se va a encontrar también en el hipotálamo, pero su axón solo va a llegar a la eminencia media. Estos liberan los factores de liberación del hipotálamo, lo que harán es estimular o inhibir las hormonas por la adenohipófisis. Ahora, la hipófisis, o también llamada glándula pituitaria, es una glándula que se aloja en el interior del esfenoides, específicamente en la silla turca, en la base del cerebro. Esta va a proteger a la hipófisis. Y bueno, la hipófisis va a regular la actividad de la mayor parte de las demás glándulas endocrinas y por eso también recibe el nombre de glándula maestra. Tanto el hipotálamo como la hipófisis van a determinar la cantidad de estimulación que necesitan las glándulas, sobre las que actúan mediante concentraciones de las hormonas producidas por las glándulas que están bajo el control de la hipófisis. La glándula pituitaria va a tener dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, o adenohipófisis y neurohipófisis. Comencemos con la adenohipófisis. Esta se va a encargar de secretar hormonas que regulan las actividades corporales. Aquí se encuentra el sistema porta-hipofisario. El sistema porta-hipofisario va a comunicar a los vasos hipotalámicos con los del lóbulo anterior de la hipófisis. También los conecta con el lóbulo posterior o neurohipófisis a través de un conjunto de núcleos como es el arcuato, el supraóptico, paraventricular, los cuales van a formar fibras que forman parte del infundíbulo. Entonces, el lóbulo anterior o adenohipófisis va a secretar cinco tipos de hormonas diferentes. La primera es la somatotropina, la cual actúa como inhibidor de la hormona de crecimiento, la TSH, la cual va a secretar hormonas tiroideas por la glándula tiroides, la FSH o ILH, que es la folículo estimulante, y la luteinizantes, que antes fueron secretadas por las hormonas gonadotropinas, la prolactina para las glándulas mamarias y la ACTH, que es la adrenocorticotropia. Y por último, la neurohipófisis o lóbulo posterior. Aquí se van a almacenar y se van a liberar ciertas hormonas como la oxitocina, la vasopresina, y va a presentar terminales axónicas, de las cuales son neurosecretoras hipotalámicas. Como dije, los axones sí van a llegar hasta aquí, pero hay ciertos axones que vienen de los núcleos y se quedan solo en la eminencia media o en el infundíbulo. Ahora hablaremos acerca de la irrigación del encéfalo. Esta irrigación va a estar dada por 4 grandes arterias. Recordemos que las arterias son las venas que llevan sangre a la periferia. Estas arterias van a nacer desde la arteria aorta, van a ascender por el cuello hasta penetrar en el cráneo. Las arterias que van a lograr esta función van a ser la arteria carótida interna y las arterias vertebrales. Las arterias carótidas internas son ramas de bifurcación de la carótida común, que a la derecha se origina en el tronco brachiocefálico y a la izquierda en la aorta. Ahora, las arterias vertebrales son ramas de las arterias subclavias, derecha e izquierda, que estas mismas van a surgir en la arteria aorta, que sería en el arco aórtico. Mientras las arterias carótidas llegan por separado, las arterias vertebrales, tanto aquí tenemos a la arteria vertebral derecha y la izquierda, se reúnen en el cráneo para así formar a la arteria basilar. Podemos reconocer 2 sistemas, el sistema de la carótida interna y el sistema vertebrovasilar. Vamos a empezar describiendo al sistema de la arteria carótida interna. Son lateralmente al nervio óptico y a la pared superior del seno cavernoso y medial a la apófisis clinoides anterior. Estos dan a la arteria oftálmica, antes de terminar en un ramilete de 4 ramas divergentes. En esas 4 ramas podemos distinguir a la arteria cerebral anterior, la cerebral media, el comunicante posterior y a la coroidea anterior. Como ya lo mencionamos, podemos decir que la arteria comunicante anterior es la que va a unir a la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Ahora bien, la arteria cerebral anterior, que es esta,
Esta va a ascender por el surco hemisférico para comenzar a dar origen a sus ramas corticales, las cuales empezaremos mencionando de anterior a posterior. En primer lugar tenemos a la orbitofrontal, a la frontopolar, al calloso marginal, que está aquí, tenemos al pericalloso. El pericalloso va a seguir la curvatura del cuerpo calloso. Tenemos al paracentral y finalmente al precuneal. Tenemos entendido que su vascularización va a estar dada por la cara basal y medial del lóbulo frontal y parietal. Pasaremos al sistema vertebrobasilar. Cada arteria va a ascender por medio de los forámenes transversos a nivel de la cervical 1, que éstas van a perforar a la dura madre y al aracnoides, penetrando en el cráneo por el foramen magno, y va a contornear al tronco encefálico. Están situados a los lados del bulbo raquídeo y salen hacia arriba para reunirse en la protuberancia, dando así la formación de la arteria basilar. Durante su recorrido nacen o emergen las arterias cerebelosas, teniendo una superior y a dos inferiores. Tenemos a la arteria cerebelosa anteroinferior, a la cerebelosa superior y por último a la cerebelosa posterior-inferior. La rama basilar termina dividiéndose en dos arterias cerebrales posteriores, que van a ser la arteria comunicante posterior, y esta va a ser la que va a comunicar al sistema de la carótida interna. Las ramas corticales de la arteria cerebral posterior son las siguientes: la temporoanterior, la occipitotemporal, la calcarina y la parieto-occipital. Estos nos van a vascularizar a la cara medial y basal de los lóbulos occipital y temporal. Sabiendo esto, podemos pasar al círculo arterial cerebral o polígono de Willis. Este se localiza en la cara ventral del encéfalo y está formado por la anastomosis de ambos sistemas ya mencionados. Las arterias que lo conforman de adelante hacia atrás son la arteria comunicante anterior, las arterias cerebrales anteriores, las carótidas internas, las arterias comunicantes posteriores y las arterias cerebrales posteriores. Podemos decir que el círculo de Willis permite la presencia de vías alternas para que el cerebro esté listo para cualquier eventualidad. Ahora hablaremos acerca del sistema venoso. Las venas son delicadas estructuras vasculares que efectúan el drenaje sanguíneo del cerebro. En su recorrido perforan la aracnoides y se disponen en un desdoblamiento de la dura madre para desembocar en los senos venosos. Poseen una configuración errática y no siempre siguen la misma trayectoria que las arterias. Las venas se conforman a partir de dos sistemas, el sistema profundo y el sistema superficial. El sistema profundo está a nivel de la silla turca, rodeado por el tuber cinerum, y sus principales complementarios sanguíneos son la vena oftálmica y el seno esfenoparietal. Los dos terminan en el seno cavernoso. Aquí entran los senos intercavernosos que se encargan de drenar la sangre. Estos senos pasan a los senos cavernosos y después a los senos basilares, que se unen por dos senos conectores, que es el seno petroso superior y el seno petroso inferior, que aquí los podemos distinguir, para por último converger en la prensa de Erófilo. Ahora pasaremos a describir al sistema superficial, que se va a encontrar en medio de los hemisferios. Tenemos al primero, que es el seno sagital superior. Aquí está el seno sagital superior y termina en la prensa de Erófilo. En el borde libre de la hoz del cerebro podemos encontrar al seno sagital inferior y se junta con una vena grande, que es la vena cerebral magna o de Galeno, para formar al seno recto, y se ubica justo por encima de la tienda del cerebelo. De igual forma termina en la prensa de Erófilo. Después de la prensa de Erófilo vienen los senos transversos o laterales, que van lateralmente hasta encontrarse con el seno petroso superior del sistema profundo y forman a los senos sigmoideos. Está aquí el seno superior, después va a formar al seno sigmoideo. Estos atraviesan al agujero yugular y forman a la vena yugular interna.
La vena yugular interna va a descender por el cuello, llega al tórax y se va a juntar con las venas subclavias para formar a la vena brachiocefálica, y estas se unen para formar a la cava superior y terminar en la aurícula derecha del corazón.